Bienvenidos a Compresiones y Confesiones, diálogos sobre reanimación en situaciones especiales en Latinoamérica, el podcast donde analizamos con profundidad los escenarios más desafiantes de la RCP dentro del entorno quirúrgico y hospitalario. Soy Rafael Herrera y en este espacio compartimos ideas, revisamos evidencia y discutimos lo que realmente sucede cuando cada segundo cuenta en un esfuerzo de reanimación. En este segundo episodio vamos a hablar de un monitor que está siempre ahí, justo frente a nosotros durante la reanimación, pero que muchas veces ignoramos o interpretamos mal: el CO2 expirado, el dióxido de carbono al final de la expiración. Esta curva, aparentemente simple, tiene el potencial de guiarnos hacia una reanimación más fisiológica, más lógica y más efectiva. Claro, solo si sabemos leerla. Hoy te invito a descubrir por qué el CO2 expirado es mucho más que un número, cuáles son sus reglas de interpretación y cómo usarla de manera estratégica durante la RCP, especialmente cuando estás en quirófano. Durante la RCP, cada dato cuenta, pero pocos tienen el valor fisiológico del CO2 expirado. El dióxido de carbono exhalado al final de cada respiración no solo nos habla del estado pulmonar, nos habla de cuánto flujo está generando el corazón con las compresiones, y eso es clave. En condiciones normales, el CO2 llega a los pulmones por la sangre venosa que recoge el metabolismo celular. Si el corazón no bombea, ese flujo se reduce y el CO2 deja de llegar. Por eso, durante un paro circulatorio y RCP, el CO2 expirado se convierte en un marcador indirecto del gasto cardíaco y muy en particular del gasto cardíaco derecho generado por las compresiones. Un CO2 expirado bajo y persistentemente bajo, especialmente debajo de la cifra de 10 milímetros de mercurio, ha sido consistentemente asociado a un mal pronóstico. No solo porque indica baja perfusión, sino porque cuando mejora en el tiempo es un signo de una buena reanimación, pero cuando no lo hace nos habla de una reanimación inefectiva o incluso de una causa no corregida. En cambio, un CO2 que sube de manera sostenida puede ser el primer signo de que algo está funcionando, de que estamos generando flujo, de que la adrenalina pudo haber hecho su efecto o incluso de que el paciente está por regresar a la circulación espontánea. Es más, en muchos casos, el aumento del CO2 es el primer indicador de RCE incluso antes de que podamos verificar el ritmo o checar el pulso. Así que el valor importa, pero también importa la dirección en la que se mueva. Y aquí es en donde un concepto fundamental del que hablamos mucho cobra importancia: la disociación entre la retroalimentación mecánica y fisiológica de la RCP. Puede ser que estés observando buenas compresiones, con profundidad adecuada y ritmo correcto, pero el CO2 expirado no sube. Ahí es en donde uno debe detenerse a pensar. Primero, claro, verifica que la medición sea confiable. Revisa el circuito, el sensor, la calidad del capnógrafo, su calibración y el contexto ventilatorio. Pero si todo está bien y el CO2 expirado sigue sin reflejar lo que parece una buena técnica, probablemente estás ante una causa no corregida. Este concepto lo llamamos como paro cardíaco refractario, cuando, a pesar de una RCP técnicamente adecuada, no hay retorno. Porque la causa, como puede ser hipovolemia, neumotórax a tensión, taponamiento, embolia, entre otras, sigue ahí y si no se resuelve, la curva no subirá. Así que el CO2 expirado no solo evalúa la técnica, evalúa el contexto clínico y si lo quieres leer bien, puede ayudarte a decidir cuándo insistir o bien cuándo pensar diferente. Ahora bien, ese número solo tiene valor si lo que genera está bajo control. El CO2 expirado no es una cifra aislada, es el resultado de dos cosas que ocurren en simultáneo durante la RCP: las compresiones torácicas y la ventilación. Y si una de estas dos es irregular o descontrolada, la curva pierde sentido clínico. Por ejemplo, si el ventilador está mal ajustado, si alguien cambia la frecuencia sin avisar, o si hay disparos automáticos, el valor que ves en pantalla ya no refleja la perfusión real, sino errores técnicos. Ventilas mal o el número miente. Esto fue justamente lo que demostró un estudio de Irigen publicado en Resuscitation en 2024. Ellos estandarizaron el CO2 expirado usando una frecuencia respiratoria fija, 10 por minuto, y compresiones constantes, con una profundidad de 5 centímetros, poniéndolo en contraste o comparándolo con compresiones normales o manuales no estandarizadas. El resultado, un CO2 que en promedio fue 7 milímetros de mercurio más bajo que el valor leído en el monitor. Esto significa que muchos pacientes parecían estar bien perfundidos por un valor de CO2 más elevados, pero en realidad no lo estaban. El CO2 elevado era alto porque ventilaban lento, profundo o de manera irregular, pero no necesariamente porque existía gasto cardíaco derecho. Así que si no sabes cómo se está ventilando, no puedes confiar en el CO2 expirado. No te está hablando del paciente,
está hablando de ti y de tu técnica. El quirófano es uno de los mejores escenarios para aprovechar el valor del CO2 expirado, ya que contamos con vía aérea avanzada, monitoreo continuo y un equipo altamente entrenado. Pero sobre todo, algo muy importante es que la mayoría de las veces es un paro circulatorio presencial. Tenemos acceso al dato desde el primer momento del evento. Aquí es donde este parámetro brilla. Puede ser la primera señal objetiva de que algo está fallando o la primera confirmación de que el esfuerzo de reanimación está dando frutos, siendo incluso una herramienta confiable para decidir si iniciar el RCP, ya que incluso con esta herramienta puedes confirmar la presencia de un paro circulatorio sin que necesariamente hayas palpado el pulso. He visto situaciones donde el pulso aún no es palpable, pero la curva comienza a subir. También he presenciado lo contrario. Un valor que cae inmediatamente después de una dosis de adrenalina, alertando de un cambio hemodinámico desfavorable. Pero no basta con tener el capnógrafo encendido, hay que entender cómo se obtiene ese dato, y eso nos lleva al tipo de capnografía que estamos utilizando. En quirófano, lo más habitual es utilizar capnografía side stream, donde el gas exhalado es aspirado a través de un tubo hacia el centro, lo que nosotros conocemos como una línea de capnografía. Eso facilita la integración al circuito anestésico, pero también tiene grandes limitaciones. Un gran retraso en la lectura, dilución por agua que puede estar presente en la trampa y menor precisión en frecuencias respiratorias altas o volúmenes tidales bajos. Por lo contrario, la capnografía mainstream, que coloca el sensor directamente en el circuito del paciente, ofrece datos inmediatos y precisos, pero su uso es menos común en quirófano por limitaciones de espacio y por compatibilidad con el equipo anestésico. Ambos métodos tienen valor, pero si vamos a usar el CO2 expirado como guía fisiológica durante el RCP, debemos saber cuál estamos utilizando y entender sus limitaciones, como por ejemplo, utilizar sidestream para pacientes pediátricos podría ser una gran limitante. Ahora, si vamos a tomar decisiones basadas en esa curva, más vale que sepamos de dónde viene y de qué forma puede ser distorsionado. Y en quirófano, donde tenemos condiciones relativamente controladas, este parámetro, usado de manera estratégica, no es una opción adicional, es parte del estándar de calidad en la atención que deberíamos estar construyendo. El valor absoluto del CO2 importa. Sí, de tal forma que debemos perseguir ese mayor de 10 para el CO2 expirado, aunque el mejor número sería 20, recordando esa famosa canción de 40 y 20, 40 para la cifra diastólica y 20 para el CO2 expirado. Pero al parecer, lo que realmente guía al clínico durante una reanimación no es el número que aparece en un momento específico, sino cómo se comporta esta curva con el paso del tiempo. En el comentario editorial publicado en Resuscitation en 2022 se menciona una frase que lo resume todo. El CO2 expirado no es donde has estado, sino más bien hacia dónde vas. Esa dirección, esa tendencia, se ha convertido en una herramienta clave de pronóstico. Varios estudios, incluyendo el de Baldi y colaboradores, han demostrado que el delta de CO2, es decir, el cambio en los primeros 10 minutos tras la intubación, es más predictivo del resultado que el valor inicial. Un CO2 expirado que sube con el tiempo refleja mejoría fisiológica, mejor perfusión, mejor respuesta a compresiones y quizás una causa corregida. Uno que permanece plano o al contrario, cae a través del tiempo, nos está diciendo con claridad que la estrategia no está funcionando. Y eso, en quirófano, puede ser la diferencia entre insistir a ciegas o redirigir los esfuerzos con cierta lógica. Sin lugar a dudas, el CO2 expirado es una de las herramientas más valiosas que tenemos durante el RCP, particularmente en el quirófano. Pero como toda herramienta, su valor depende de cómo la uses y de si sabes interpretarla. No se trata de perseguir solamente un número, se trata de entender lo que está pasando desde el punto de vista fisiológico, segundo a segundo. Te invito a leer el artículo completo sobre este tema en nuestro newsletter en Substack y a compartir este episodio con tu equipo. Incluso lo podrías poner en una sala de operaciones mientras estás en un procedimiento quirúrgico. Así, todos aprenderíamos. Porque en cada compresión y en cada decisión debe estar también tu criterio y el del equipo. Esto fue Compresiones y Confesiones, el podcast de Reacel, y nos escuchamos en el próximo episodio.